Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida. Acercamos entendiendo que tenemos que acercarnos dignamente, por supuesto, porque la Biblia dice que antes de acercarnos hay que examinarnos, hay que escudriñarnos para que cuando nos acerquemos a la mesa del Señor podamos hacerlo con dignidad y a través de esa mesa usted y yo podamos ser bendecidos, podamos ser restaurados, podamos ser fortalecidos y podamos recibir vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Mire, vamos a ir ya entrando en el pensamiento que queremos trasladarle en esta noche y hemos titulado este pensamiento Vasijas de honra. ¿Cuántos somos vasijas de honra? Amén. Mire, yo creo que a cada uno de nosotros Dios nos escogió para ser vasijas. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 14, verso 13, cuando lo encuentre de un fuerte gloria a Dios, hermano. Estos efectos son para que no se duerma usted, hermanos. Si el calor lo está rodeando, que estos efectos especiales lo mantengan despierto. Amén. Mire, damos la bienvenida a nuestra hermana Alicia, ya está de regreso, que había estado un poco malita de salud, pero ya está de vuelta, así que la bendecimos. Vamos a Marcos capítulo 14, 13, ¿ya lo tenemos todos? Amén. Vamos a leer y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y ahí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y a donde él entre decida al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Vamos a hacer una palabra de oración. Ayúdeme a orar en esta oportunidad. Cierre sus ojitos. Buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por el privilegio, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos con el propósito, Señor, de poder presentar nuestras ofrendas, Señor, porque sabemos que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, pero ahora te suplicamos, Señor, que hables a nuestras vidas. Te rogamos que por medio de la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, podamos ver y entender aún lo que está detrás de la letra. Te suplicamos que mientras tu palabra es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esta preciosa semilla que es tu palabra caiga en la buena tierra de nuestros corazones y produzca fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mire qué interesante, hermano. La Biblia dice que el Señor envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y ahí os saldrá al encuentro un hombre. Pero mire, este hombre tenía una peculiaridad. Y este hombre, la peculiaridad que tenía era que llevaba un cántaro, pero no era un cántaro cualquiera, sino que era un cántaro de agua. Entonces, esto quiere decir, hermano, que para poder, mire, este hombre que ellos tenían que seguir, primeramente llevaba un cántaro de agua, y al llevar un cántaro de agua, el agua es una figura de la palabra de Dios. Entonces esto quiere decir que este hombre entendía principios espirituales, hermano, porque la petición que el Señor le iba a hacer era que este hombre tenía que preparar un aposento para poder celebrar la Pascua, y en esa oportunidad, hermano, iba a ser instituida la cena del Señor. En ese lugar iba a haber una transición, ya no más se iba a celebrar la Pascua. Por eso usted y yo no celebramos la Pascua. Por eso usted
y yo, mire, aunque comemos tacos de cordero, ¿verdad?, de barbacoa, pero no lo hacemos en memoria de la Pascua, sino que solamente, hermano, usted y yo ahora hemos recibido un nuevo mandamiento, que es poder celebrar la cena del Señor. Pero para poder celebrar la cena del Señor adecuadamente, hermano, primeramente tiene que haber un hombre o tiene que haber un ministro que tenga un cántaro de agua. ¿Para qué, hermano? Para poder entender, para poder discernir y para poder acercarnos dignamente. Por eso, mire, la mesa del Señor, hermano, es un privilegio tan glorioso que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de poder sentarnos, de poder acercarnos a esa mesa. Pero tenemos que entender, hermano, que esa mesa no se puede acercar uno simplemente solo por acercarse, porque nos estamos acercando, aunque en lo natural son elementos simples, hermano. Y mire, constantemente lo recordamos y decimos, ¿qué de exótico tendrá este pan? ¿Qué de diferente tiene este pan? Mire, lo único que les decimos que no engorde el pan, pero este pan es de dieta, pero lo demás es normal, hermano. ¿Sí sabe usted que el pan no engorda? El que engorda es el que se lo come. Mire, vamos a ir avanzando, hermano. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Vamos a poner algunas bases escriturales para poder entender, hermano, por qué usted y yo en la mesa del Señor somos llamados a ser vasijas de honra. Sí, Señor. Cuando alguien lo encuentre, me ayuda a leer el capítulo 2, versos 20 y 21, por favor. O si alguien nos ayuda. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Mire qué interesante esto, hermano. Ahora bien, nosotros anhelamos, o el deseo de nuestro corazón es convertirnos en vasijas de honra, pero para poder ser vasijas de honra, mire lo que la Biblia dice. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también hay vasos de madera y de barro, unos para usos de honra y otros para deshonra. Por tanto, mire qué interesante. Si alguno se limpia de estas cosas, va a recibir 4 beneficios. Será un vaso número 1 para honra. Número 2 será santificado. Número 3 va a ser útil para el Señor. Y número 4 vamos a ser útiles para toda buena obra. Pero mire, entonces, hermano, la pregunta sería, ¿cómo limpiamos el vaso? ¿Cómo limpia usted los vasos en su casa, hermano? Espero que no diga, no sé, yo pongo a mi esposa. ¿Verdad que usted y yo utilizamos agua y jabón, o si ya está más modernizada, lo mete a la máquina y lo saca ahí secos y todo? Pero los vasos que se limpian, hermano, ahora no estamos hablando de vasos físicos, sino que usted y yo somos vasos. Señor. Somos vasos para usos, ya sea que si usted y yo no determinamos limpiarnos, entonces seremos usados para deshonra. Pero si alguno se limpia de estas cosas, que es el poder comenzar a consagrarnos, el poder apartarnos para Dios, dice la Biblia que seremos un vaso de honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Miren, vamos a seguir avanzando. Gracias, hermano. Miren, me trajo un pequeño vaso. Gracias, hermano. Miren, la palabra vasija me llamó mucho la atención, hermano, que al buscar la palabra vasija es una palabra que se pronuncia esquillos, no cosquillas, esquillos. Y quiere decir, mire, esta palabra solo la encontré en un diccionario en inglés y dice, es un diccionario bíblico y quiere decir
un vaso, un implemento o un aparato, literal o figurativamente. Pero mire, ahí entre paréntesis dice específicamente una esposa contribuyendo al uso de su esposo. Mire, entonces aquí ya la cosa comienza a ponerse más interesante, porque cuando la Biblia dice que somos vasijas para usos de honra, hermano, entonces usted y yo, hermano, de alguna manera lo que la Biblia nos muestra es que somos un vaso, un implemento, pero específicamente apuntando hacia la condición de ser como una esposa es útil para su esposo. Y mire, y ya lo vamos a ir entendiendo más adelante, hermano. Pero usted y yo creo que el anhelo de nuestro corazón es un día convertirnos en la esposa del Cordero. No, yo no quiero solo mirar, hermano. Usted quiere solo mirar ahí la celebración y usted como el chinito, ¿verdad? No, sino que lo mejor es poder participar de ese evento tan glorioso. Mire, vamos a continuar poniendo algunas bases escriturales. Hebreos capítulo 9, verso 21. Ayúdenme a leerlo, por favor, hasta el versículo 22. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Mire, qué tremendo. Entonces, Hebreos 9:21 dice, y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como los utensilios del ministerio. Dentro de los utensilios del ministerio, ahí se encontraban los vasos. Ahora, esto hablando, hermano, cuando el Señor de alguna manera subió y comenzó a santificar nuevamente aún las cosas celestiales, pero dice la Biblia que Él roció con su sangre. Y ahora, hermano, según lo que la Biblia nos indica a través de la institución de la cena del Señor, Él, dice la Biblia, que cuando tomó el pan dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero cuando tomó la copa dijo, esta es mi sangre. Mire, y de alguna manera hay un misterio tan impresionante, hermano, que cuando usted y yo participamos de la mesa del Señor, hay una consustanciación, que estos elementos de alguna manera sobrenatural se convierten en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, mire, el pensamiento que ya hace varios días, hermano, que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, en mi espíritu, ya llevo varios días que me he estado hablando acerca de la vasija. Y entonces, hermano, para poder de alguna manera enlazarlo con lo que queremos transmitirle en esta oportunidad, es que usted y yo somos vasijas para usos de honra. Amén. Pero la Biblia dice que el vaso que se limpia será usado para usos de honra. Entonces, hermano, mire, nosotros ya fuimos redimidos. Amén. Nosotros ya fuimos perdonados a través del derramamiento que ocurrió en la cruz del Calvario. Amén. Pero ahora, mire, tiene que haber un derramamiento o una purificación en nuestro interior. O usted cuando lava el vaso, hermana, solo lo lava por fuera. ¿Verdad que también le pasa el estropajo, el mascón, la espuma y todo eso ahí por dentro? Entonces, mire, aquí hay algo tremendo, que cuando usted y yo participamos de la mesa del Señor, esa sangre va a entrar en nuestro vaso, va a entrar en nuestras entrañas y nos va a purificar. Y a través de esa limpieza, a través de esa purificación, vamos a ser aptos para usos de honra. Porque la Biblia dice, según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Mire, ¿por qué el valor, hermano, de lo que tienen los vasos en el mundo espiritual? Usted y yo somos de gran valor para el Señor. Amén. Mire lo que dice Daniel capítulo 5, verso 2. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer, ¿qué cosa? Mire, Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor, ordenó traer los vasos de oro y plata
que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Y mire, usted conoce la historia, hermano, que cuando este hombre, no teniendo ningún temor de Dios, mandó a traer los vasos que habían sido apartados para usos de honra y comenzó a usarlo para saciar sus instintos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió, hermano? La Biblia dice que apareció una mano y esa mano comenzó a escribir en la pared, y cuando comenzaron a ver la escritura que nadie entendía, y por medio de la revelación que viene de lo alto, Daniel entendió que esa escritura decía: porque ha sido puesto en balanza y fuiste hallado falto. Mire qué tremendo esto, hermano. Pero ¿qué es lo que provocó la ira de Dios? Que usaron los utensilios de la casa de Dios para... Mire, que usaron los utensilios, pero específicamente la Biblia dice que usaron los vasos. Y mire, ¿sabe que cuando yo veía este pasaje, hermano, de alguna manera el Señor me permitía entender que hay individuos, hermano, que en la falta de temor que han tenido delante de un Dios que es santo, sabe que aún, permítame decirlo esto, hay ministros, hermano, que utilizando su posición de ministro han utilizado vasos que han sido escogidos para el uso de cosas honrosas y las han utilizado para saciar su propio beneficio. Mira, hermano, y esto es algo fuerte, porque usted y yo también de la misma manera tenemos que entender que su prójimo, su hermano, su cónyuge es un vaso que es escogido para usos de honra. De hecho, la Biblia dice que usted y yo, amado hermano, tenemos que tratar a nuestras mujeres con mucho cuidado. Dice la Biblia, como a un vaso más frágil. Mire, y entonces, ¿usted cómo tendría que tratar a su esposo, hermano? Mire, si la Biblia dice que la mujer es un vaso más frágil, El hombre es frágil. entonces el hombre también es frágil. Aunque se mira uno bien fornido, aunque se mira uno inquebrantable, si yo no me echo porra, ¿quién me echa porra? Aunque nos miramos fuertes, pero también, mire, dígale a su esposo, usted también es frágil. Mire que sí, si la mujer es más frágil, entonces los varones también somos frágiles. Entonces tenemos que aprender a tratarnos con cuidado, porque somos vasos escogidos para usos de honra. Porque cuando usted y yo, hermano, no entendemos que esos vasos son de gran valor, por eso, mire, hermano, por eso es que la Biblia dice que si usted y yo no cuidamos el templo de Dios, si usted y yo lo destruimos, ahora, mire, hay quienes tal vez ellos mismos prestan su vaso para usos de vileza. Hay quienes ni siquiera necesita que alguien les dé el empujoncito, sino que solito se mete el pie para caer. No entendiendo que somos llamados para ser vasos de honra. Entonces, hermano, mire, porque cuando el rey Belsasar comenzó a utilizar esos vasos y para saciar su propia sed, para su propio beneficio, en ese momento aparece la mano de Dios, hermano, y en ese momento le dan una palabra que esa misma noche tendría su cumplimiento, porque Daniel le dice, y esta misma noche te será quitado el reino. Y efectivamente esa misma noche hubo una invasión, hermano, y Belsasar murió. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que cuidar este vaso. ¿Por qué? Mire, lo primero que tenemos que hacer con este vaso, necesitamos purificarlo. Porque antes de que usted, ¿verdad que antes de que usted se sirva su cafecito, su leche, qué es lo primero que se cerciora? El vaso está limpio, ¿verdad? Y aún cuando está limpio lo agarra y le sopla, ¿verdad? No debe ser que una cuca o una hormiga o algo se cuela por ahí. Sí o no, usted llegó un jovencito a visitar a la novia y de repente empezó a ver que ahí en la casa había la abuelita como tosía y dijo, claro que la abuelita algún malestar crónico tiene. Y le sirvieron un cafecito al muchacho y dijo, ¿y ahora qué hago?
algo, y agarra la taza y le dio vueltas. De plano que aquí no le gusta. Y estaba tomándole así, y de repente sale la mamá y dijo, ¡ay, qué lindo! Igualito que la abuela toma la taza. Mire, vamos a seguir adelante para que no se duerman. Había ahí, dice Juan capítulo 2:6, había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas ¿en qué? En el rito de la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, hermano, lo primero que nuestra vasija o nuestro vaso necesita experimentar es una purificación. Necesitamos limpieza. Amén. Mire, no le diga a su hermano, diga a usted mismo, yo necesito limpieza. Porque la Biblia dice que el que está limpio, ¿qué debe de hacer? Mire, entonces la limpieza es progresiva. Y el que es chuco, el que se ensucia, ensúciese más. Pero si alguno quiere estar limpio, la limpieza es algo que es progresivo, hermano. Comenzamos entre más nos acercamos al trono de Dios, hermano, entre más intimidad estamos teniendo con el Señor, entre más comunión, el Espíritu Santo comienza a iluminar áreas que tal vez usted y yo aún no conocíamos. De hecho, el rey David en una de sus oraciones dice, Señor, ten misericordia de mí, aún de aquellos pecados que me son ocultos. ¿Y cómo van a ser revelados? En la medida que nos acercamos, porque en su luz, dice la Biblia, veremos la luz. Entonces, este vaso, hermano, este vasito que usted tanto cuida, que le compra ropa cada rato, que lo recuesta, que le da masaje, que lo alimenta bien, vea que alimenta bien su vasito. 3 o 4 tiempos al día, un snack, y miren, lo cuida su vaso, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero también este vaso necesita purificación. Necesitamos purificación. Y la mesa del Señor, mire, según lo que la Biblia dice, es que la sangre que fue derramada por nosotros purifica todas las cosas. Entonces, hermano, vamos a entender que al acercarnos hoy a la mesa del Señor, si hay algo que el Señor tenga que limpiar en nuestro interior, porque mire, yo aquí por fuera lo veo precioso, hermano. Mírese, mira, lindo, bien peinadito, bien planchado, bien bañadito. Pero mire, si nos pusieran si nos hicieran una endoscopía espiritual, hermano, y nos metieran una camarita, no en la tráquea, sino que se nos viera el corazón. Vamos con el cardiólogo, no, con el corazón del alma. ¿Qué se vería ahí en la pantalla, hermano? No me conteste, solo usted analice. Si nos hicieran una endoscopía espiritual y se viera lo que... Entonces, pero usted y yo tenemos una ayuda que es la mesa del Señor, y a través de la mesa del Señor, hermano, la mesa del Señor nos permite que como vasos que fuimos escogidos para usos de honra, tengamos una purificación. Porque, mire, y es que esto no se trata de forzar la purificación, hermano. Esto no se trata de que, a ver, venga y le vamos a pasar estropajo y piedra pómex y lo vamos a remojar en cloro. No, hermano, sino que usted y yo voluntariamente tenemos que escudriñarnos primeramente. Usted y yo tenemos que discernirnos, y al discernirnos y escudriñarnos, vamos a pedirle al Señor que sea Él, por medio de esa sangre preciosa, que purifique nuestras entrañas, hermano, que nos limpie, que nos ayude para poder convertirnos en vasos para usos de honra. Porque, hermano, yo no solamente quiero ver que Dios utilice otros vasos, o yo no sé si a usted le gusta solo ver que otros sean bendecidos, que otros sean ministrados, que otros sean usados. Si la Biblia dice que no, Dios no hace acepción de personas. Pero la Biblia dice, si alguno se limpia de esta cosa, entonces va a poder tener participación en los usos de honra. Y mire, déjenme seguir avanzando, porque aquí vamos a ver cosas lindas, hermano. Ruth, capítulo 2, versículo 9. Y vamos a ir viendo, si alguien lo busca y me ayuda a leer, vamos a ir viendo, hermano, porque, mire,
¿Por qué la importancia de purificar nuestra vasija? ¿Y sabe por qué la importancia? Porque una vez se purifique la vasija, entonces va a poder ser receptor o va a poder ser portadora de unos elementos que son impresionantes, hermano. Ruth capítulo 2:9, ¿ya lo tenemos? Alguien que lo lea, por favor. Y luego síguelas a donde veas que los segadores están trabajando. Ya he dado órdenes a mis criados para que nadie te moleste. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas del agua y toma de la que ellos sacan. Mire qué tremendo, gracias. Mira bien el campo que siguen, le dice, vos no eras salvadoreña, así se llamaba. Y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a dónde. A las vasijas. Ve a las vasijas. Mire qué tremendo, hermano. ¿Por qué la importancia de poder purificar nuestra vasija? Porque si nuestra vasija no se purifica, hermano, no vamos a poder convertirnos en vasijas que lleven agua. ¿Sabe por qué, hermano? A veces hay gente que no se puede deleitar en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué a veces, mire, hay ministerios, hermano, que hacen cualquier cosa, hermano, para entretener a la gente? Hacen espectáculos, shows de luces, están trayendo salmistas constantemente, están teniendo eventos, actividades. ¿Y sabe por qué es, hermano? Porque aún no le han enseñado al pueblo la importancia de lo que tiene la palabra de Dios. Amén. Aún no han aprendido. Y mire, ¿y sabe por qué muchos no han aprendido a deleitarse en esas aguas preciosas que son las escrituras, que es la sagrada palabra de Dios? Esto es, hermano, porque cuando no hay una vasija limpia, Dios no puede derramar de esa agua. Amén. Por eso, cuando la samaritana andaba ahí sacando agua del pozo, lo primero que el Señor le dijo, tú estás sacando con ese cántaro, pero ese cántaro está sucio. Ay, no, Señor, sí, lo acabo de lavar. Sí, pero 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, ¿y por qué no era? ¿No será que le andaba quemando el rancho a otra samaritana? Y le dijo, y entonces tú quieres recibir, pero no vas a poder recibir sino hasta que dejes ahí ese cántaro y ese cántaro sea purificado. Por eso le dijo el Señor, lo que tienes que hacer es pedirme a mí. De esa agua que yo tengo, y cuando esa agua entre en tu interior, de tu interior brotará una fuente de aguas vivas que va a salvar para vida eterna. Pero por eso la importancia, mire, y una vez que esta mujer recibe purificación, ¿qué hace? Hasta evangelista se convirtió. Por eso, hermano, cuando usted y yo nos vamos purificando, entonces, hermano, vamos a ir saboreando las mieles de la palabra de Dios. Vamos a ir aprendiendo a amar su palabra. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ser receptores de esa agua. Y vamos a poder no solo, mire, yo no quiero ser solo como un canal, como una manguera. No manguera que vende mango, sino por la que pasa el agua. ¿Qué hace la manguera? Y cuando cierra la llave, se quedó empty, se quedó igual. Pero en cambio una vasija puede mantener esa agua. No solamente se trata de ser instrumentos, sino que podamos retener. Pero por eso la importancia, mire, le dice Booz, mira bien el campo que siguen y síguela, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Quiénes son los criados? ¿Quién dijo los siervos? Los siervos, los ministros. Cuando tenga sed. Por eso, mire, lo maravilloso, hermano, que cuando usted y yo nos exponemos al mensaje de la palabra de Dios, vamos a saciar
tal vez usted y yo venimos espiritualmente o emocionalmente atravesando un desierto, pero cuando llega ahí a los campos que Booz, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, ya tiene preparado y ya le dio orden a su siervo para que preparen agua, entonces tú y yo venimos, hermano, y esa agua comienza a saciar nuestra sed, y ese desierto intenso, esa temporada difícil, hermano, las aguas que vienen de arriba nos ayudan a transitarlas. Pero la vasija tiene que purificarse. ¿Sabe para qué? Para que podamos retener el agua. Mire, yo le pregunto, ¿cuántos versos nos sabemos de memoria, hermano? ¿Cuántos? Así dígame un número X, no se lo voy a preguntar, no. Alguien estará diciendo, el pastor ahorita me va a preguntar. Ah, mire, si yo le digo que me den nombres de títulos de novela, hermano. A lo mejor no sabemos más títulos. O a los varones, ¿cuántos versos? Y si le pregunto cuántos equipos de fútbol conocemos, cuántos jugadores de fútbol. A lo mejor toda la nómina de la selección no sabemos, ¿verdad? Pero tenemos que convertirnos en vasijas que retengan el agua. Mire qué tremendo. Vamos a seguir avanzando, mire. Isaías 66:20. Aquí vamos a ver, hermano, por qué la importancia de la vasija que sea purificada, porque las vasijas también se utilizan para las ofrendas. Mire, alguien que me ayude a leer Isaías 66:20, por favor. Entonces traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte, Jerusalén, dice el Señor, tal como los hijos de Israel traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Mire qué tremendo. Entonces, dice ahí que nuestros hermanos de todas las naciones ofrendan en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, pero los hijos de Israel traen su ofrenda ¿en dónde? En vasijas. ¿En dónde? En vasijas limpias. En vasijas y en vasijas limpias. Entonces, ¿qué querrá decir esto, hermano? Que si se presentaba la ofrenda, pero venía una vasija medio lavada, ¿qué sucedería? Mira, aunque la ofrenda fuera excelente, pero si la vasija no venía limpia. Entonces, mire, aquí yo observo algo impresionante, hermano, porque a la hora de usted y yo presentar nuestra ofrenda delante de Dios, y no estoy hablando solamente de cuando traemos nuestros diezmos y ofrendas, sino que la primera ofrenda que usted y yo traemos es nuestra adoración. La primera ofrenda que usted y yo presentamos delante del Señor es nuestra adoración, hermano. ¿Y sabe por qué muchas veces esa ofrenda no sube hasta el trono de Dios? Ayúdeme a predicar. Porque no es grata al Señor. Mire, porque la vasija no se ha limpiado primeramente, hermano. Es que mire, ¿sabe que no hay algo más aburrido, hermano, que haya un culto donde usted y yo nos sintamos la presencia de Dios? No hay nada, hermano, más cargado que estar, hermano, escuchando música y que no sintamos nada. Pero mire, cuando nuestra ofrenda viene preparada en una vasija que ya se ha limpiado, hermano, mire, de repente usted dice, ay, ya, ¿por qué pararon si tan bonito que estábamos adorando? Mire, yo cuando vi hace rato, yo dije, ya la ofrenda, y si vamos empezando y no, ya 1 hora y media había transitado, hermano. Pero es que cuando estamos en la presencia del Señor y cuando Él recibe nuestra ofrenda, hermano, no hay nada más glorioso que poder experimentar la presencia de nuestro amado. Pero antes de presentar la ofrenda, mire, usted y yo tenemos que preparar nuestra vasija. Amén, aleluya. Y pueda que haya alguien en este lugar, tal vez, hermano, que presenta ya su ofrenda, pero no experimenta nada.
Y por eso los cultos se tornan, hermano, tan tediosos. Los cultos se vuelven como algo, hermano, tan cansado. Se vuelven como algo tan rutinario, hermano. Y esto es porque hemos perdido el deleite de poder experimentar el toque de Dios. Pero hoy, al acercarnos a la mesa del Señor, hermano, vamos a tener la oportunidad, mire, antes de poder participar de la mesa del Señor, de pedirle al Señor que Él nos limpie, que Él purifique nuestra vasija, hermana, que Él purifique aún lo más íntimo de nuestras entrañas, hermano. Hay quienes necesitamos esa purificación. ¿Por qué, hermano? Porque hemos descuidado tal vez la limpieza de nuestra vasija. Tal vez hemos permitido que a través de nuestros ojos, a través de nuestros pensamientos, esa vasija se haya contaminado. Y cuando esa vasija se contamina o se ensucia, hermano, cuando presentamos nuestra ofrenda no puede ser bien recibida ahí en el cielo. No puede, hermano. Es que mire, como allá arriba hay un escáner espiritual. Entonces, antes de que pase, diga, la vasija no dio la altura, Señor, ahí déjenle en la tierra entonces. Porque ahí la Biblia dice, tal como los hijos de Israel traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Entonces, necesitamos que nuestra vasija sea limpia. Mire, aquí ya vamos a ir entrando en algo pero hermoso, hermano, porque esto no se trata, mire, el pastor hoy vino bravo por el calor o anda regalando, hermano, sino que el propósito, hermano, es de que podamos, dice la Biblia, presentarle al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué? Porque en la medida que usted y yo nos limpiamos, dice la Escritura que seremos usados para usos de ¿qué? Para usos de honra. Entonces, el primer proceso de la vasija, la vasija es parte de la vajilla, ¿verdad? El primer paso de la vasija es purificarse, para que segundamente se le pueda poner agua, que se le pueda llenar de palabra de Dios, que podamos ser no solamente oidores, sino que seamos receptores y retengamos esa palabra. Porque lo siguiente que va a suceder, hermano, es que cuando usted y yo presentamos nuestra ofrenda y la traemos en una vasija limpia, va a ser bien recibida. Pero mire, el tercer paso es que la vasija que se limpia va a recibir aceite. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 4:2. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y él le dijo, si tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no rojas. Qué interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que la vasija que se limpia no es una vasija que no va a experimentar problemas. La vasija que va en un proceso de purificación no quiere decir, hermano, que al estar en un proceso de purificación no vas a tener ningún problema. Vamos a experimentar problemas, pero mire, cuando usted y yo nos estamos purificando, cuando estamos reteniendo esa palabra, cuando estamos presentando nuestras vidas como un sacrificio agradable para Dios, hermano, vamos a hacer vasija que se les va a derramar aceite. Mire, porque aquí esta mujer, hermano, era una viuda que había quedado en una condición bastante difícil. Dice la Escritura que cuando su esposo muere, había adquirido una deuda de tal manera que el acreedor llega a casa y se iba a llevar a sus hijos. Pero lo más importante es que esta mujer era una vasija de honra. Mira, hermano, por eso usted y yo no podemos impedir o no podemos escoger si atravesamos por valles o por desiertos. Pero que cuando nos toque atravesar por valles y por desierto, asegurémonos de que somos vasijas de honra. Mira, hermano,
aferrémonos a las promesas de Dios y agarrémonos fuerte de la mano del Señor, porque si tú eres una vasija de honra, hermano, ahí va a tener su cumplimiento lo que dice Isaías 41: pasarás por las aguas, por el fuego, y la llama no arderá en ti. Aun cuando venga el enemigo como un león rugiente, hermano, el Espíritu del Señor va a levantar bandera y no te va a dejar avergonzado, no te va a dejar avergonzada, porque es una vasija de honra. Mire, hermano, yo podría contarle, y yo sé que usted también podría contarme tantos testimonios, hermano, de cómo Dios de formas tan sobrenaturales, hermano, ha impedido que usted y yo seamos avergonzados. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que en los momentos cuando usted está buscando con mayor intensidad al Señor, cuando se está consagrando, cuando está sirviendo al Señor, de repente, ¡pau!, le dicen, ya no va a trabajar más. De repente, y uno dirá, Señor, pero si ahora que estoy buscándote, ahora que ya limpié toda mi página de Facebook, ahora que ya me porto bien, Señor, sí, porque esto no quiere decir que no vas a experimentar problemas. Por eso le decía, yo sé que usted tiene testimonios impresionantes, hermano, de cómo la mano de Dios se manifiesta en nuestra vida de formas tan sobrenaturales, hermano. Y de repente, tal vez cuando usted está atravesando por tiempos difíciles, hermano, por tiempos de prueba, por tiempos de escasez, de repente alguien llega a tocarle a la puerta y le dice, hermano, perdón, hermana, aquí vine a visitarle. Y uno, ay, Dios mío, y ahora la pena que tal vez la refrigeradora está vacía. Y uno ya hasta quiere decirle al muchachito, ve a decirle al hermano que no estoy. Y como los niños no saben mentir, dice mi mamá que no está. No, dile que me abra, por favor. Ya mamá, dice el hermano que le abra, por favor. Y ya uno tal vez con la pena le abre. Y de repente cuando le abre, uno dirá, pero tal vez no hay ni hielo en la hielera, hermano. Y de repente cuando, pues sí, hermano, siéntese, le ofrezco un abrazo, tal vez es lo único que puede darle. ¿Y qué lo trae por aquí, hermano? Ay, hermano, viera que estábamos ahí en la market y de repente el Señor nos dijo, llévenle a mis siervos y cuando vienen, ayúdenos a bajar del carro, hermano, y le traen, porque la Biblia dice que los que confían en el Señor no seremos avergonzados. Cuando tú eres una vasija de honra, hermano, Dios te va a sorprender de las formas más impresionantes, hermano. Mire, si Dios tiene que usar cuervo, pero si tú eres una vasija de honra, ahí estaba Elías en el arroyo de Querit y estaba con hambre y de repente viene un cuervo. Y dice la Biblia que le trajo torta. Mire, si yo hubiera sido Elías, le hubiera hecho una cubana, por favor, ¿verdad? Digo, si ya se tomaron la molestia de, o para la próxima me la traen con milanesa o no sé, hermano. Pero lo único que sí sé es que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de las vasijas que se limpian. Mire, es que por un momento parecerá que es algo incongruente, hermano, porque uno mira que los impíos prosperan, uno mira que el que no honra a Dios como que va avanzando, y el que se está consagrando, el que se está limpiando, está atravesando por tiempos difíciles. Pero el Señor le dijo al profeta Malaquías, no te equivoques, Malaquías, porque la verdadera prosperidad no radica en la cantidad de bienes que alguien posee. Ay, sí, Señor. Y entonces le dijo, espérate, porque cuando comiencen los juicios, cuando comiencen a tronar los chicharrones, ahí te vas a dar cuenta cómo Dios sí hace la diferencia entre el que le honra y el que no le honra, entre el que le sirve y el que no le sirve, entre la vasija que se santifica y la que no le da importancia. Parecerá por momentos, hermano, que como que no hay diferencia, pero ¿sabes una cosa? En los momentos de adversidad, cuando tú eres una vasija de honra, hermano, cuando tú te estás limpiando, cuando tú estás atesorando su palabra, cuando aún en medio de los momentos más difíciles te presentas de Él, pero no lo hace con las manos vacías, entonces
Ese aceite y esa unción te va a sacar adelante. ¿Sí dice así la escritura o no? ¿Qué le dijo el profeta a esta viuda? Ve y pide para que vasijas prestadas de todos tus vecinos. Mire, le dijo, como tú eres una vasija de honra, el Señor ya te derramó aceite. Y ese aceite o esa unción que está sobre ti te va a habilitar para poder salir adelante de esta temporada difícil. Gloria a Dios. Yo no sé si tú estés atravesando una temporada difícil. Lo único que sí te puedo decir es, no descuidemos nuestra vasija. No descuidemos nuestra vasija. Mire, hermano, es que cuando las cosas se ponen difíciles, ¿verdad que dan ganas de portarse mal? ¿Sí o no? O bueno, tal vez solo a mí, pero yo sé que a usted solo cosas buenas le vienen a su mente, pero ¿verdad que cuando de repente nos dan una mala noticia, uno dice, Señor, pero si acabo de salir de 3 días de ayuno, acabamos de tocar tu gloria, Señor? Pero no descuides tu vasija, hermano. No descuidemos nuestra vasija. Porque ese aceite que el Señor derrama en nuestra vasija será el instrumento que Dios va a utilizar para que no quedemos avergonzados. No vas a quedar avergonzado. Estás atravesando una temporada tal vez económica difícil. Yo no te puedo decir que yo no sé cómo le va a hacer. Lo único que te puedo decir es no descuides el aceite. No descuidemos el aceite. No descuidemos el aceite, porque en algún momento ese aceite será el instrumento el que Dios utilizará y el Señor va a levantar tu cabeza. Amén. Mire, qué lindo. ¿Cuántos queremos ser vasijas de honra? Amén. Mire, que yo solo quisiera decirle, el Señor te va a bendecir, te va a usar, sí, hermano, pero que esto no es un grupo de motivación personal. Tenemos que explicarle bien para que podamos recibir y podamos atesorar lo que Dios va a depositar en esta vasija. Mire, el siguiente paso que va a suceder, si usted y yo somos vasijas de honra, nos vamos a convertir en vasijas con antorchas. Ah, mire qué lindo. Jueces capítulo 7, 16. Alguien que lo lea, por favor. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos con antorchas dentro de los cántaros. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, cuando nuestro cántaro se limpia, cuando nuestra vasija se purifica y nos vaciamos de aquellas cosas que a Dios no le agradan, entonces Él va a depositar antorchas en nuestros cántaros. Mire, hermano, yo no sé si a usted esto le emociona o a mí me entusiasma esto, hermano. Gloria a Dios. Yo no sé si usted y yo anhelamos que podamos ser cántaro. Mire, aunque el cántaro se mire así todo, tal vez el alfarero no estaba poniendo atención y le hizo la oreja media grande al cántaro, ¿verdad? O de repente, en lugar de hacerle cintura, le hizo pancita al cántaro. O de repente se ve medio rajadito, o de repente tal vez lo metió mucho al horno y salió medio quemado. O tal vez no lo metió el tiempo suficiente y salió medio pálido el cántaro, ¿verdad? Pero aunque ese cántaro por fuera, tal vez todos podrán decir, ay, qué raro se mira ese cántaro. ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando uno se mira lindo, ¿verdad? Porque cuando usted se ve en el espejo, dice, ay, Señor, este cántaro que hiciste, te mandaste, ¿verdad? Porque hay un dicho que dice que ningún carnicero dice que su carne es mala, ¿verdad? Pero cuando la gente nos mira y mira nuestro exterior, pero lo más importante, hermano, que aun cuando ese cántaro por fuera se pueda ver medio mal empaquetado,
pero que ese cántaro por dentro, hermano, en el momento cuando comienza a activarse lo sobrenatural, en el momento, mire, es que el momento clave de todo esto es cuando se rompe el cántaro. Ahí se evidencia lo que lleva adentro. Mire, ay, hermano, ¿y cuándo es que se rompe el cántaro? Ayúdeme a predicar. Sí, pero hablando en lo natural, si pudiéramos trasladarlo a lo natural, ¿cuándo se rompe el cántaro? Cuando está lleno. ¿Cómo? Cuando se cae, pero hablando de nuestra humanidad. Mire, cuando llegamos al límite de nuestros problemas, y de repente ya estás experimentando situaciones tan críticas, hermano, pero de repente llegamos al punto clave, llegamos a la cúspide de ese problema, y de repente el cántaro se rompe. Pero cuando el cántaro se rompe, ahí se va a evidenciar lo que verdaderamente hay por dentro. Si el cántaro está vacío, solo van a quedar pedazos de barro. Pero cuando el cántaro, hermano, está lleno del Espíritu Santo de Dios, va a salir a la luz. Ese momento va a ser necesario para que los demás puedan entender y se pueda hacer evidente lo que verdaderamente hay dentro de tu vasija. Mira, hermano, es que nadie queremos llegar a los puntos de quiebre. Nadie queremos llegar a esas situaciones donde verdaderamente atravesamos por el valle de sombra y de muerte. Pero solamente es ahí donde se va a romper el cántaro. Y cuando se rompe el cántaro, ahí se va a hacer evidente lo que llevas por dentro. Y si lo que llevas por dentro es una antorcha encendida, hermano, esa antorcha va a comenzar a iluminar, y ese problema, esa necesidad va a producir que la luz de Cristo comience a testificar. Mire, ese problema tan grave que tal vez estás atravesando, cuando se ha quebrado el cántaro, lo que va a producir es que van a ver la naturaleza que hay en nuestro interior. Porque mire, mientras que el cantarito estaba entero, solo veían el exterior. Pero cuando llegamos al punto de quiebra, hermano, sí hay una antorcha. Por eso el cántaro dice: pusieron trompetas y cántaros vacíos. El cántaro tiene que vaciarse, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que no puede brotar dos clases de agua de una misma fuente. Y aquí cada uno debemos de analizar cuáles son aquellas cosas de las cuales tenemos que vaciarnos. ¿Cuáles son aquellas cosas que tenemos que desarraigarnos, hermano? Pero por eso, con la ayuda del Señor y a través de la administración de la Santa Cena, hermano, cuando esos elementos van a entrar en nuestro interior, hermano, nos van a ayudar para poder purificarnos. Yes, Señor. ¿Has estado contendiendo con algunas situaciones? ¿Has estado contendiendo con cosas que tal vez le has dicho: Señor, estos pensamientos no los quiero, Señor, este carácter, porque todo el tiempo ando de genio y no concedo deseos? Señor, esta boca tan sucia, o yo no sé cuál es el área con la que estás contendiendo. Pero hay una ayuda de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el propósito, hermano, es que podamos convertirnos en portadores de gloria. Mira qué impresionante, hermano. Déjeme seguir avanzando, porque aquí hay algo tremendo, hermano. Al principio se recuerda que le decía que una vasija, según el diccionario, es un sinónimo de una esposa. Mire lo que dice Isaías 52:8. Alguien que lo lea, por favor. Una voz, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Mire, una voz, tus centinelas alzan la voz y gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. Y Sión es la iglesia.
Entonces, hermano, mire, usted y yo vamos a ver esa restauración de nuestra Sión. Usted y yo tenemos que ver esa restauración. ¿Sabe por qué? Sión tiene que ser restaurada. Mire, porque estamos a punto de irnos. Estamos a punto de irnos, hermanos. Mire lo que dice el verso 11. Apartaos, apartaos. Salid de ahí, nada inmundo toquéis. Salid en medio de ella, purificaos. ¿Vosotros quiénes? Lleváis las vasijas del Señor. ¿Para quién es la orden de purificarse? Vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Verso 12 dice: porque no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivo, porque delante de vosotros irá el Señor, y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. ¿Por qué tenemos que restaurar y limpiar nuestra vasija? Porque nuestra salida está próxima, hermano. Porque el tiempo de nuestra partida está más cerca que nunca. Dice ahí: porque no saldréis precipitadamente ni como fugitivos, sino que el Señor irá delante de vosotros y a vuestra retaguardia. Mire qué tremendo, hermano. Voy a dar este último versículo porque este es tan importante, hermano. ¿Por qué usted y yo debemos de cuidar nuestra vasija? Porque le tengo una noticia: la novia tiene que llevar cántaro. La novia tiene que llevar cántaro. Mire lo que dice Génesis 24:14. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Que sea la joven a quien yo diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que esponda, bebé, y también daré de beber a tus camellos la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ellos sobre que has mostrado misericordia a mi Señor. Entonces, gracias, hermana, ¿cómo se va a saber que somos parte de la escogida? Aquí Eliezer dice: Señor, para que yo sepa quién es la doncella que tú has apartado para mi Señor, Él dice que sea la joven a quien yo diga: por favor, baja tu cántaro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no bastaba con ser bonita, porque podían haber llegado mujeres más hermosas ahí a la fuente, podían haber llegado otras mejor adornadas, pero el distintivo que él pidió, dijo: que sea la joven a quien yo diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y ella responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos que tú has designado para tu siervo. Mire, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que la doncella o la iglesia que se va a ir con el Señor debe de tener un cántaro listo. Y mire, y sabe que el cántaro tiene que estar listo porque el Señor también nos va a pedir. El Señor nos quiere limpiar el cántaro porque el Señor también nos va a pedir que le demos de beber. Mire, hermano, ya vamos a ir concluyendo porque queremos administrar la cena del Señor y le vamos a ir pidiendo a los hermanos servidores que se vayan preparando, hermano, porque este es un momento tan crucial en el tiempo, en el periodo de la iglesia de Jesucristo. Este es un periodo tan importante, hermano, porque usted y yo estamos viviendo tiempos que fueron profetizados. Estamos viviendo tiempos, hermano, donde, como le decía yo, hermano, usted y yo tal vez no nos imaginamos la proximidad de nuestra partida. Usted y yo tal vez pensamos que puede ser en 100 años o en 1000 años, cuando, hermano, todos los acontecimientos están indicando que el Señor está en las puertas.
Le voy a pedir a los hermanos que se vayan acercando, por favor, porque queremos administrar los elementos. Y mientras que se van acercando ahí los hermanos servidores, yo quiero pedirte que cierres tus ojitos por un momento, hermano. Y que cada uno podamos escudriñarnos, podamos pedirle al Señor y hablar con el Señor un momento para poder acercarnos dignamente. Y si hay áreas, si hay cosas, hermano, que usted y yo tenemos que ser limpiados, mire, aquí no se trata de que, ay, pero ¿qué van a decir de mí si el Señor me libera, si el Señor me limpia? No, hermano, aquí se trata de que la Biblia dice que el vaso que se limpia. Porque ¿de qué sirve que mantengamos tal vez una actitud de apariencia solamente? Pero mire, yo le diría, tal vez ahí, mientras que usted está meditando, ¿cuándo fue la última vez que experimentamos un toque de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tal vez presentamos nuestra ofrenda y esa ofrenda fue recibida con agrado delante del trono de Dios? Pero hoy es un buen momento para que podamos hablar con el Señor y que podamos analizar y escudriñarnos, hermano. La Biblia dice que cada uno se examine a sí mismo. Y aquellas áreas con las que hemos estado contendiendo, aquellas áreas que tal vez han impedido que seamos vasijas que retienen agua, que seamos vasijas que presenten una ofrenda agradable para Dios. Tal vez cantas, tal vez danzas, pero tal vez no experimentas la presencia de Dios. Que podamos ser vasijas, que podamos recibir de ese aceite, que podamos ser vasijas, que en nuestro interior llevemos una antorcha encendida. Y aun cuando atravesemos por momentos difíciles, momentos dolorosos tal vez, Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida.